Parte 2. El silencio que cayó sobre la sala principal del clan halcón no era la calma pesada y antinatural de la masacre, sino una quietud frágil y vigilante. Habían pasado días desde que la sangre se secó en las tablas del suelo, desde que la angustiosa confesión de Derek destrozó la frágil fachada de paz. Ahora el aire vibraba con una tensión diferente, la coexistencia forzada de vencedor y vencido, los movimientos cansados de los supervivientes que compartían un espacio empapado en muerte reciente. Derek estaba sentado a la cabecera de la larga mesa de madera tosca en la que había sido la cámara privada de Theron, ahora su centro de mando. La habitación olía ligeramente a miedo rancio y al dejo metálico de la sangre vieja que ninguna cantidad de limpieza podía eliminar por completo. Fuera, el campamento halcón era un hervidero de actividad renuente bajo la atenta mirada de los lobos lunares. Sus lobos, endurecidos por años de exilio y alimentados por una sed singular de venganza, eran ahora los amos innegables. Pero el dominio, Derek estaba aprendiendo rápidamente, era una carga mucho más complicada que la venganza. Su triunfo inicial había sido algo fugaz y vacío. La oleada de adrenalina, la satisfacción primal de doblegar a Theron y reclamar su nombre, se había disuelto casi al instante, reemplazada por un aplastante agotamiento y la imagen indeleble del rostro de Hattie, contorsionado en un dolor que reflejaba el suyo. Esa mirada, ese susurro de «¿Quién eres?», resonaba en su mente más persistentemente que los gritos de sus padres. Los halcones derrotados estaban confinados a una sección del campamento, vigilados pero no encadenados. Derek había ordenado que se atendiera a los heridos, incluidos Theron y su madre, la Luna. Esta decisión no había sido universalmente popular entre sus propios lobos. Rurik, su segundo al mando, un guerrero canoso cuya familia se había perdido en la misma masacre, había abogado ferozmente por un trato más severo, por hacer que los halcones pagaran de la misma manera. No nos mostraron piedad, Alfa, había gruñido Rurik, con la voz áspera como una piedra. Su líder merece una muerte rápida, no el toque de un curandero. Derek había sostenido su mirada con firmeza, con el peso de su nueva autoridad sobre sus hombros. Él enfrentará la justicia, Rurik. Pero no somos ellos. Somos los lobos lunares. Recordamos nuestro honor incluso en la victoria. Era una postura difícil de tomar, una que se sentía hipócrita dado el camino que había recorrido para llegar allí. Pero la alternativa, descender a la misma brutalidad que lo había dejado huérfano, se sentía como una traición más profunda a la memoria de sus padres que cualquier mentira que hubiera vivido jamás. Theron yacía prisionero en una tienda resistente bajo fuerte vigilancia. Estaba gravemente herido, pero vivo. Derek lo había visitado una vez. El aire denso con el olor a sangre, sudor y derrota. Los ojos de Theron, cuando se encontraron con los de Derek, no mostraban miedo, solo una rabia ardiente e impotente. No había habido grandes declaraciones, ni súplicas de clemencia, solo la silenciosa y potente animosidad de dos alfas que habían destruido los mundos del otro. La Luna, la compañera de Theron, también estaba herida, aunque menos gravemente. Sus gritos la noche del ataque, su colapso junto a su pareja, estaban grabados en la memoria de Derek. Había ordenado que la trataran con respeto, un gesto pequeño, quizás sin sentido, ante tanta devastación. Hattie, el solo pensamiento de él enviaba una punzada aguda a través del pecho de Derek, una mezcla caótica de culpa, dolor y un anhelo peligroso e indeseado. Hattie estaba viviendo en una tienda separada con Alaric bajo una vigilancia menos estricta, con cierta libertad de movimiento dentro del sector halcón del campamento, aunque constantemente monitoreado. Era el líder de facto de los halcones supervivientes, su esperanza frente a la desesperación. Sus pocas interacciones desde esa noche habían sido tensas, cargadas de acusaciones tácitas y la herida abierta de la traición. Derek había intentado hablar con él directamente, para explicar, para ofrecer algo, pero el rostro de Hattie era una máscara de furia fría e implacable. Sus ojos, una vez llenos de inteligencia aguda y un toque de calidez, eran ahora fragmentos de ámbar oscuro y helado. No hay nada que decir, lobo, había espetado Hattie durante una breve reunión obligatoria para discutir la logística de la gestión del campamento. Eres una mentira. Todo fue una mentira. No todo, Derek había querido decir. No el respeto que sentí por ti. No la noche junto al río, pero las palabras se le atascaron en la garganta, ahogadas por la enormidad de su engaño y el muro que Hattie había erigido entre ellos.
Alaric era un tipo diferente de dolor. Su transformación del omega gentil y adorable a una criatura consumida por el miedo y el odio era desgarradora de presenciar, incluso para Derek, que lo había utilizado como un escalón. Alaric evitaba la mirada de Derek por completo, encogiéndose si se acercaba demasiado. Sus delicadas facciones a menudo estaban torcidas en un gruñido silencioso. Sus ojos ámbar, una vez tan cálidos, ahora tenían un brillo febril y herido. Se aferraba a Hattie, una sombra de su antiguo yo, susurrando con miedo cada vez que pasaba un lobo lunar. Derek sabía con una certeza escalofriante que no tenía nada que ver con la planificación estratégica y todo que ver con el instinto, que el dolor de Alaric era más profundo que solo el ataque a su familia. Había visto la tranquila adoración en los ojos de Alaric antes de la traición, los torpes intentos de cercanía, y había visto las miradas agudas y celosas dirigidas a Hattie durante sus combates de entrenamiento, sus conversaciones junto al fuego. Alaric había visto la conexión, tal vez incluso había entendido su naturaleza inminente e inexpresada antes de que el propio Derek la reconociera por completo. La traición no era solo política. Era personal. Un brutal destrozo de frágiles esperanzas y una confirmación de sus más profundas inseguridades. Los días se instalaron en una rutina tensa. Los lobos lunares patrullaban el perímetro y el sector halcón. Los halcones realizaban las tareas necesarias bajo supervisión. Sus movimientos lentos y desanimados. Derek trabajaba incansablemente, tratando de imponer orden, de encontrar un equilibrio entre las necesidades de su clan que regresaba y la realidad pragmática de gestionar el territorio conquistado y sus habitantes. Sostenía reuniones con Rurik y otros ancianos lobos lunares, escuchaba sus demandas, mediaba disputas entre su propia gente que no estaba acostumbrada a la vida sedentaria o a compartir espacio. Entrevistó a halcones capturados, tratando de evaluar sus lealtades y obtener información sobre otras posibles amenazas o aliados en la región. Una tarde fría, Derek estaba inspeccionando las agotadas provisiones de invierno del campamento, una tarea práctica muy alejada de los grandes ideales de la venganza, cuando vio a Alaric. El Omega estaba ayudando a recoger leña cerca del borde del sector halcón. Sus movimientos apáticos. Hattie estaba cerca, supervisando a algunos halcones más jóvenes que reparaban una cerca. Su dolor y enojo compartidos parecían haber forjado un vínculo más fuerte entre los hermanos. Alaric tropezó con un tronco, dejándolo caer con un estruendo. Se inclinó para recogerlo, y por una fracción de segundo, sus ojos se encontraron con los de Derek a través de la distancia. El crudo y herido odio en esa mirada envió un escalofrío por la espalda de Derek. No era solo el miedo del conquistado. Era el veneno personal y específico de alguien profunda e irrevocablemente herido. Era la mirada de un joven cuyo frágil mundo había sido aniquilado por el objeto de su afecto silencioso y cuyos temores más profundos de ser secundado, de ser pasado por alto, del vínculo entre su hermano y el recién llegado, habían sido validados brutalmente. Más tarde esa semana, Derek decidió intentar la comunicación directa con Hattie de nuevo, esta vez en un entorno más estructurado. Convocó a Hattie a la sala principal bajo guardia, asegurándose de que la reunión fuera privada, a la que asistieron solo él mismo, Hattie y dos de los lobos más confiables de Derek. El aire en la sala estaba denso con hostilidad tácita mientras Hattie era escoltado. Se mantuvo erguido, con los hombros hacia atrás, sus ojos fijos en Derek con esa misma mirada helada. Hattie, comenzó Derek, con la voz cuidadosamente neutra. Necesitamos hablar sobre el futuro del campamento, de tu gente. Mi gente no tiene futuro bajo la bota de un lobo mentiroso, replicó Hattie, su voz baja y fría como la hoja de una espada. Tu padre está herido, incapaz de liderar, continuó Derek, ignorando el ataque. Alguien debe hablar por los halcones. Tú eres el heredero. El heredero de un clan arruinado. Gracias a ti, Hattie dio un paso adelante, ligeramente restringido por los guardias. Hablas de futuros. Tú robaste el nuestro. Fingiste. Fingiste ser uno de nosotros. Caminaste entre nosotros, comiste nuestra comida, entrenaste con nuestros guerreros, entrenaste conmigo. Su voz se quebró en la última palabra, la ira cediendo brevemente a un destello de dolor crudo antes de endurecerse de nuevo. Cada conversación junto al fuego, cada casa compartida. ¿Fue todo una actuación? ¿Solo nos estabas midiendo? ¿Encontrando nuestras debilidades? Derek sintió un familiar nudo en el pecho.
Empezó así, admitió, con la voz apenas un susurro. Mi misión, mi venganza. ¿Tu venganza? Hattie escupió la palabra como veneno. ¿Crees que eres el único que ha perdido? Mira a tu alrededor. Mira lo que has hecho. Lloras tu pasado mientras destruyes nuestro presente. Gesticuló salvajemente alrededor de la sala a las señales de ocupación, las manchas de sangre restantes. Mi padre lisiado, mi madre, herida, porque tu salvaje entró por esa puerta. Lamento eso, dijo Derek, y lo dijo más de lo que esperaba. El ataque a la madre de Hattie había sido una brutal baja del caos, no un acto de venganza planeado. Hattie se rió, un sonido áspero y roto. ¿Lamento? Tu lamento no significa nada para mí, lobo. Nada. Se acercó, su voz bajando a un susurro feroz que solo Derek podía escuchar. Tú también lo sentiste junto al río. No me mientas ahora. No te atrevas a mentirme sobre eso. La respiración de Derek se enganchó. La noche junto al río, la adrenalina compartida, la luz de la luna, el casi toque. Era un recuerdo que había estado tratando de enterrar bajo capas de deber y venganza. Una grieta peligrosa en su persona cuidadosamente construida. No. No importa ahora, dijo Derek, forzando las palabras a salir, tratando de recuperar el control de la conversación, de sí mismo. ¿No importa? Los ojos de Hattie ardían con un dolor tan intenso que era como un golpe físico. ¿Crees que puedes simplemente alejarte de eso? ¿De lo que pasó entre nosotros? ¿Crees que puedo simplemente olvidar que el hombre que me hizo sentir algo que nunca esperé fue el mismo monstruo que planeaba destruir a mi familia? No soy un monstruo, dijo Derek, su propia voz elevándose, la neutralidad cuidadosamente construida desmoronándose. Soy Derek, y sabes por qué hice esto. Sabes lo que tu padre le hizo a mi gente. ¿Y los inocentes en este campamento merecen la muerte por los pecados de su alfa?, desafió Hattie, con la mirada inquebrantable. ¿Alaric? La mención de Alaric trajo otra capa de culpa e incomodidad. Derek desvió la mirada por un instante. No, admitió. Ellos no. Hubo un silencio cargado. Los guardias se movieron nerviosamente. Era un punto muerto. Una batalla de voluntades librada sobre las ruinas de una conexión potencial. Derek sabía que no podía ganar esto por la fuerza. No con Hattie. Había tomado todo lo demás. No podía tomar el dolor de Hattie, su ira, su sentido de traición justa. Necesitamos encontrar un camino a seguir, Hattie, dijo Derek finalmente, su voz más baja ahora. Por el bien de todos aquí, lobos lunares y halcones, no podemos existir en odio perpetuo. ¿Propones coexistencia después de cometer un genocidio? El tono de Hattie goteaba sarcasmo e incredulidad. No estamos proponiendo coexistencia todavía, corrigió Derek, tratando de sonar pragmático. Estamos proponiendo gestionar la situación. Hay asuntos prácticos. Comida, refugio, patrullas. Necesitamos establecer límites, reglas. Hattie lo estudió por un largo momento, la intensidad en sus ojos cambiando sutilmente de rabia pura a una evaluación analítica cansada. Era la mirada del estratega, el heredero alfa, resurgiendo a través de las capas de dolor. Reglas, repitió como si estuviera probando la palabra. ¿Quieres imponer tus reglas de lobo en tierra halcón? No imponer, Derek eligió sus palabras con cuidado. Establecer un marco para prevenir más derramamiento de sangre, para asegurar la supervivencia hasta que se pueda encontrar una solución más permanente. No tenía una solución permanente. No había pensado más allá de la venganza. Hattie pareció considerar esto, la línea dura de su mandíbula tensándose. ¿Y qué evitará que tus lobos simplemente terminen el trabajo cuando se cansen de jugar a ser carceleros? Mi palabra, dijo Derek, sosteniendo su mirada directamente. Como alfa de los lobos lunares. Y el hecho de que no tiene un propósito estratégico ahora. Tenemos el territorio. Más matanzas solo desestabilizarían las cosas aún más, añadió por impulso, impulsado por algo que no podía nombrar completamente. Y no lo permitiré. No la masacre indiscriminada. Hattie sostuvo su mirada, buscando. Derek se preguntó qué veía allí,
el enemigo calculador, el hombre que lo había traicionado, o un destello de la persona a la que se había sentido atraído junto al río. La tensión en la sala era eléctrica, el aire denso con emociones no resueltas. Finalmente, Hattie dio un asentimiento corto y brusco. Muy bien. Un marco, límites, reglas. Discútelas conmigo cara a cara, no a través de tus guardias. No era aceptación, ni siquiera una tregua, pero era una grieta en el muro. Era el comienzo, quizás, de un tipo diferente de batalla, una luchada con palabras y voluntades, con el fantasma de su conexión pasada flotando en el aire. Entendido, replicó Derek, sintiendo una extraña mezcla de aprensión y una pequeña y peligrosa chispa de algo que podría haber sido esperanza. Sus reuniones posteriores fueron asuntos tensos, generalmente celebradas en la sala principal con unos pocos miembros de confianza de ambos lados presentes, aunque Derek y Hattie eran los que más hablaban. Discutieron rutas de patrulla, zonas de caza estrictamente separadas, la distribución de los recursos restantes y el establecimiento de una zona neutral dentro del campamento. Estas conversaciones estaban cargadas de tensión subyacente. Hattie era agudo, desafiante, cuestionando constantemente los motivos y decisiones de Derek. Derek, a su vez, tenía que ser pragmático, firme y constantemente consciente de la óptica, tanto para sus propios lobos como para los cautelosos halcones. Durante estas discusiones, Derek a veces sorprendía a Hattie observándolo cuando pensaba que Derek no estaba mirando. La mirada ya no era puramente hostil, sino que contenía una compleja mezcla de dolor, ira y una evaluación renuente, casi involuntaria, que insinuaba el respeto que una vez había existido. Y a pesar de sí mismo, Derek también se encontraba observando a Hattie. La forma en que se pasaba una mano por su cabello oscuro cuando estaba frustrado. La inteligencia aguda en sus ojos al debatir estrategias. La postura orgullosa y desafiante de sus hombros. La calidez peligrosa y prohibida de la noche junto al río a veces resurgiría. Una corriente traicionera bajo la superficie de su animosidad. Alaric, mientras tanto, observaba estas reuniones desde la distancia, su resentimiento enconándose. Vio a su hermano, el noble heredero, obligado a negociar con el hombre que había destruido a su familia. Vio la tensión persistente entre ellos, la forma en que sus ojos a veces se encontraban con una intensidad que hablaba de algo más allá del mero conflicto político. Confirmó sus miedos más profundos, alimentando sus celos. Se sentía marginado, su dolor invisible en comparación con la gravedad percibida de las interacciones de Hattie con Derek. Alaric pasaba sus días en el sector halcón, exteriormente sometido pero interiormente hirviente. Ayudó a cuidar a sus padres heridos, su corazón se encogía con una furia vengativa cada vez que miraba la forma lisiada de su padre o el rostro pálido y demacrado de su madre. Escuchó los susurros apagados de los halcones supervivientes, su miedo y odio por los lobos. Vio a Hattie cargado con la responsabilidad del liderazgo, tratando de navegar la situación imposible, a veces luciendo cansado y perdido. Y siempre, debajo de todo, estaba la imagen ardiente de Derek, el hombre al que había adorado inocentemente. El alfa que sin saberlo había validado sus inseguridades al sentirse atraído por su hermano, el traidor que había destrozado su vida. Su plan comenzó a formarse en las horas oscuras y solitarias. No era un gran diseño estratégico como la infiltración de Derek. Nació de dolor crudo, celos y una necesidad desesperada de contraatacar, de hacer que Derek sintiera una fracción de la agonía que había infligido. No podía desafiar a Derek abiertamente. No era un guerrero como Hattie, pero era inteligente, observador. Conocía el diseño del campamento, el cambio de guardia de los lobos lunares, los hábitos de Derek. Se dio cuenta de que Derek a menudo trabajaba hasta tarde en la noche en la sala principal, revisando patrullas, planificando la asignación de recursos, las tareas mundanas del conquistador. Notó que Derek, a pesar de sus sentidos alfa, parecía bajar la guardia cuando estaba inmerso en estos deberes, confiando en sus guardias fuera de la sala. También notó que Derek había adquirido el hábito de comer su cena tardía solo en la sala. Un simple tazón de guiso o carne seca que le traía un guardia. Alaric comenzó a adquirir pequeños artículos útiles. Un cuchillo de caza afilado y delgado, fácilmente ocultable. Una bolsa de bayas secas y amargas que sabía que eran ligeramente tóxicas, capaces de causar calambres estomacales y desorientación si se consumían en cantidad suficiente. No letal, pero lo suficiente para incapacitar.
Planeaba drogar la comida de Derek y luego atacar mientras estaba debilitado. Era un plan desesperado y tonto nacido de la desesperación, pero era la única forma que veía de recuperar algo de autonomía, de hacer que Derek pagara a nivel personal. La tensión entre los clanes seguía siendo alta, pero comenzó a surgir una apariencia de orden. Derek y Hattie continuaron sus tensas reuniones. Lograron acordar protocolos básicos para el espacio compartido y la interacción. Una frágil tregua construida sobre la necesidad más que sobre la confianza. Incluso hubo momentos, raros y fugaces, en los que el fantasma de su relación pasada pareció resurgir, una mirada compartida de comprensión durante una discusión estratégica. Una media sonrisa irónica de Hattie ante una de las observaciones secas de Derek sobre las dificultades de gestionar los recursos. Estos momentos fueron rápidamente reprimidos. El muro de traición se reerigió de inmediato, pero su sola existencia insinuaba la posibilidad, por remota que fuera, de algo más que el conflicto perpetuo. Una tarde, la discusión fue particularmente difícil. Estaban discutiendo los derechos de caza, un tema vital para ambos grupos. Los lobos lunares necesitaban reponer sus agotadas reservas, y los halcones, restringidos en sus movimientos, dependían en gran medida de lo poco que podían recolectar o cazar cerca. Hattie era ferozmente protector de las necesidades de su gente, y Derek, aunque intentaba ser justo, tenía que priorizar alimentar a su propio clan primero. «Tus lobos están cazando en exceso en los bosques del norte», declaró Hattie rotundamente, su voz tensa por la frustración. «Nuestros cazadores informan que encuentran escasas señales». «Necesitamos la carne, Hattie», replicó Derek, igualmente cansado. «Mi gente ha pasado hambre durante años en el exilio». «Y la mía muere de hambre en nuestro propio hogar», replicó Hattie, sus ojos brillando de ira. «Tomaste todo lo demás. ¿Debes tomar también nuestro sustento?» «Estoy tratando de asegurar que todos sobrevivan el invierno», dijo Derek, su paciencia agotándose. «Eso requiere decisiones difíciles». «Difíciles para ti», se burló Hattie. «Fáciles para nosotros. Tú tomas las decisiones, nosotros sufrimos las consecuencias». La discusión se intensificó, sus voces se alzaron, la frágil tregua amenazaba con romperse. Entonces, por una fracción de segundo, sus ojos se encontraron y algo cambió. Fue una mirada de agotamiento compartido, de la inmensa carga que ambos llevaban, un reconocimiento silencioso de la situación imposible en la que estaban atrapados. La animosidad no desapareció, pero fue momentáneamente superpuesta por una capa de comprensión cansada. «Ajustaremos las zonas de caza», dijo Derek, su voz más suave que antes. «Compartiremos la carga. No será ideal para ninguno de nosotros, pero es necesario». Hattie lo miró fijamente, sorprendido por la concesión. La ira en sus ojos retrocedió lentamente, reemplazada por esa compleja mirada inquisitiva. «¿Compartirías?» «Tenemos que hacerlo», dijo Derek simplemente, «o ninguno de nosotros lo logrará». Un largo silencio se cernió entre ellos. No fue un momento de reconciliación. No realmente. La traición era demasiado profunda, las heridas demasiado frescas, pero fue un momento de conexión inesperada, un atisbo del pragmatismo y tal vez incluso del respeto subyacente que los había unido antes. Fue un paso peligroso y frágil hacia algo nuevo, algo que iba más allá del ciclo de la venganza. Alaric, al acecho en las sombras fuera de la sala principal, vio este intercambio. Vio la ira desaparecer del rostro de Hattie. Vio la forma intensa en que su hermano miraba a Derek. Vio la renuente concesión. No escuchó las palabras, pero vio el cambio en la atmósfera. El sutil descenso de la guardia. Su corazón se retorció con una mezcla venenosa de furia y desesperación. Se estaban conectando de nuevo. Incluso después de todo, su hermano se sentía atraído por el hombre que los había arruinado. Y Derek. Derek lo estaba permitiendo, incluso correspondiendo de alguna manera sutil. Fue una traición de nuevo, una confirmación de los miedos más profundos de Alaric. Que era insignificante, fácilmente pasado por alto, y que el vínculo entre los dos alfas, por muy tenso que fuera, era más fuerte que cualquier conexión que él pudiera esperar tener con cualquiera de ellos. Esa noche, Alaric puso su plan en marcha. Esperó hasta que el campamento estuvo en silencio, los fuegos apagados. Salió sigilosamente de su tienda,
el pequeño cuchillo escondido en su manga, la bolsa de bayas secas en su bolsillo. Se movió a través de las sombras del sector halcón, su naturaleza omega, generalmente una fuente de vulnerabilidad, ahora le permitía un paso silencioso, casi invisible. Se deslizó junto a las formas dormidas de sus parientes, su corazón un nudo apretado de miedo y fría determinación. Se acercó a la sala principal con cautela, escuchando los sonidos de los guardias. Estaban afuera, acurrucados junto a un pequeño fuego, de espaldas a la entrada. Derek estaba dentro, el tenue resplandor de una sola lámpara iluminaba la habitación. Alaric había observado la rutina. El guardia traería a Derek su cena tardía a esta hora. Dio la vuelta a la parte trasera de la sala, donde estaba instalada la cocina temporal. Vio al guardia preparando el tazón de guiso de Derek. Esperó a que el guardia se diera la vuelta por un momento, buscando un trozo de pan. Fue la apertura que necesitaba. Con una explosión de coraje desesperado, Alaric se lanzó hacia adelante, vaciando la bolsa de bayas secas en el guiso antes de que el guardia se diera la vuelta. Sus manos temblaban, pero se obligó a ser rápido, silencioso. Se fundió de nuevo en las sombras, sin ser visto. Esperó, escondido detrás de una pila de leña cerca de la sala principal. El guardia llevó el guiso adentro. Alaric escuchó el murmullo bajo de voces, luego silencio. Imaginó a Derek comiendo la comida drogada, sintió una satisfacción sombría rizarse en su estómago. Esperó. El silencio se alargó, tenso e insoportable. Finalmente, juzgó que había pasado suficiente tiempo. Derek estaría sintiendo los efectos de las bayas ahora. Desorientado, debilitado. Esta era su oportunidad. Agarrando el cuchillo, Alaric rodeó la sala y se acercó a la entrada donde estaban los guardias. Yo necesito hablar con el alfa Derek, balbuceó Alaric, fingiendo angustia. Es sobre mi madre. Está peor. Los guardias, aunque desconfiados de cualquier halcón, también estaban obligados por la orden del alfa de tratar a los heridos. Intercambiaron miradas. Uno de ellos dudó. El alfa está ocupado, Omega, y es tarde. Por favor, la voz de Alaric era un sollozo convincente. Ella tiene tanto dolor. No sé qué hacer. Se hizo ver pequeño, asustado. La imagen del Omega indefenso. Era otro tipo de actuación, una perfeccionada por años de sentirse débil y dependiente. Su actuación funcionó. El guardia suspiró. Muy bien, rápido. No lo molestes por mucho tiempo. Abrió la pesada puerta lo suficiente para que Alaric se deslizara. Alaric entró en la sala principal. El aire todavía estaba espeso con el olor a aceite de lámpara y el fantasma de la sangre vieja. Derek estaba sentado a la mesa, con la cabeza entre las manos, el tazón de guiso sin comer a su lado. La lámpara proyectaba sombras largas y danzantes por la habitación. Parecía indispuesto, con los hombros caídos, su respiración pesada. Las vallas estaban funcionando. Derek levantó la vista al sonido de la puerta cerrándose. Sus ojos, generalmente tan agudos, estaban desenfocados, borrosos. Alaric, su voz era arrastrada. ¿Qué? ¿Qué pasa ahora? Este era el momento. El corazón de Alaric golpeaba contra sus costillas, un tamborileo frenético de miedo y rabia. Agarró el cuchillo, adentrándose más en la habitación, las sombras ocultándolo. Tú, susurró Alaric, su voz cruda, despojada de pretensiones. Eres tú. Derek parpadeó, tratando de enfocar. Alaric, ¿estás bien? ¿Qué pasa? Comenzó a levantarse de la mesa, sus movimientos lentos y torpes. No finjas, gruñó Alaric. La fachada de angustia se había ido, reemplazada por odio puro y sin adulterar. Levantó el cuchillo, la luz de la lámpara brillando en el acero. No finjas que te importa. Los ojos de Derek se abrieron en una comprensión repentina, el velo se despejó por un instante. Alaric, no. Me quitaste todo, gritó Alaric, las palabras saliendo en un torrente de dolor y furia. Mi hogar, mi familia, y tú. Tú te lo llevaste a él también. No solo estaba hablando del significado, estaba hablando de Hattie. Viniste aquí y lo viste a él.
Siempre lo viste a él. Y yo solo era el Omega ingenuo, el que te adoraba desde lejos. Mientras tú mirabas a mi hermano, su voz se quebró, un sollozo atravesando su rabia. No me querías. Nunca me quisiste. Y ahora crees que puedes simplemente reemplazarlo, tomar su lugar como alfa, tomar su atención. Se lanzó hacia adelante, impulsado por años de dolor tácito, celos y la herida fresca de la traición. Derek, debilitado por el veneno, reaccionó instintivamente, levantando un brazo para defenderse, pero fue lento, desorientado. El cuchillo se hundió. No fue un golpe limpio. Golpeó a Derek bajo en el abdomen, la hoja delgada rasgando tela y carne. Derek gritó, un jadeo agudo de dolor, tropezando hacia atrás. Alaric, alimentado por la adrenalina y una satisfacción desesperada y enferma, levantó el cuchillo para atacar de nuevo. Pero antes de que pudiera, la puerta se abrió de golpe. Hattie estaba allí, alertado por la conmoción, sus ojos muy abiertos por la alarma. Se había inquietado por la angustia de Alaric y lo había seguido. Captó la escena en un instante. Derek, tambaleándose hacia atrás, la mano agarrada a su estómago sangrante. Alaric, con el cuchillo levantado, el rostro contorsionado en una máscara de rabia y dolor. Alaric, no, rugió Hattie, lanzándose a la habitación. Alaric giró, sobresaltado por la llegada de su hermano. El momento se perdió. Derek se derrumbó de rodillas, agarrándose la herida, la sangre se filtraba entre sus dedos. Hattie se precipitó más allá de Alaric, su atención completamente en Derek. Derek. Llegó a él justo cuando Derek se desplomó por completo, cayendo hacia adelante sobre el suelo manchado de sangre. Hattie se arrodilló a su lado, sus manos flotando sobre la herida. Una mirada de puro pánico en su rostro. Alaric se quedó paralizado, el cuchillo todavía en la mano, observando cómo se desarrollaba la escena. Había tenido la intención de matar al hombre que lo había herido tan profundamente, que lo había traicionado y ensombrecido. Pero al ver la reacción de Hattie, el miedo crudo y la preocupación grabados en el rostro de su hermano mientras se arrodillaba sobre la forma sangrante de Derek, torció el cuchillo en el propio estómago de Alaric. No era solo venganza. Era una confirmación de su miedo más profundo de que los sentimientos de Hattie por Derek eran reales, poderosos, y que él, Alaric, siempre estaría mirando desde afuera. Hattie levantó la vista de Derek, sus ojos ámbar oscuro, generalmente tan controlados, ahora abiertos con una aterradora mezcla de miedo, rabia y algo más. Algo crudo y protector que Derek solo había vislumbrado antes. Su mirada se posó en Alaric, de pie con el cuchillo, y la transformación fue instantánea y horrible. Tú, Hattie se ahogó. Su voz un gruñido bajo lleno de un dolor y furia que Alaric nunca antes había escuchado dirigidos a él. ¿Qué has hecho? Los guardias entraron corriendo, alertados por el grito de Hattie, vieron la escena, su alfa herido, el Omega halcón de pie sobre él con un cuchillo ensangrentado, el heredero halcón arrodillado protectoramente junto al líder caído. El caos estalló. Hattie ignoró a los guardias, su atención únicamente en el hombre sangrante en sus brazos. Arrancó un trozo de tela de su túnica, presionándolo desesperadamente contra la herida de Derek. «Quédate conmigo, Derek», susurró, su voz temblando. «No te atrevas a morir». Derek, con la visión borrosa, sintió la presión sobre su herida. Escuchó la voz de Hattie, espesa de miedo. En el aturdimiento del dolor y la desorientación, la animosidad de los últimos días se desvaneció, reemplazada por la abrumadora y aterradora inmediatez del momento presente. Sintió las manos de Hattie sobre él, escuchó su súplica desesperada, vio la emoción cruda en sus ojos, despojada de toda pretensión. En ese momento, con el sabor de la sangre en su boca y el mundo inclinándose, Derek comprendió, con una claridad que trascendía el dolor y la traición, la profundidad de lo que había roto y quizás la verdad peligrosa e imposible de lo que aún quedaba. El miedo de Hattie por él, su instinto protector superando su odio ardiente, era una realidad cruda e innegable. La traición había destrozado su conexión, pero el acto desesperado y celoso de Alaric había revelado inadvertidamente que los hilos de su complejo vínculo, por rotos que estuvieran, todavía estaban peligrosamente, devastadoramente entrelazados. La frágil paz se había hecho añicos, y las verdaderas consecuencias de la venganza de Derek, y la enredada red de amor y odio que había creado,
apenas estaban comenzando a manifestarse. Epílogo. El caos que estalló después del ataque de Alaric fue rápido y brutal. Los guardias lobos lunares, al ver caer a su alfa, avanzaron. Su instinto inicial era matar al asaltante. Hati rugió, colocándose protectoramente entre Alaric y los lobos enfurecidos. Alto, la voz de Derek, aunque débil y áspera por el dolor, cortó el repentino pandemonio. Yacía en el suelo, con las manos todavía apretadas contra la herida abierta en su abdomen, pero sus ojos, aunque vidriosos, estaban fijos en sus guardias. No le hagan daño. Encarcélenlo, asegúrenlo, pero no derramen más sangre esta noche. Su orden, aunque apenas un susurro, tenía el peso innegable de su estatus de alfa. Los lobos dudaron, sus hojas ligeramente bajadas, aunque sus ojos permanecieron fijos, ardiendo de furia, en Alaric. Se movieron entonces, no con la eficiencia rápida y letal que habían usado contra los halcones la noche del ataque, sino con una determinación controlada y sombría. Agarraron a Alaric, arrebatándole el cuchillo de la mano. Alaric no opuso resistencia. Parecía completamente aturdido, su rabia anterior extinguida, reemplazada por un horror naciente mientras observaba a Derek, pálido y sangrando, ser atendido por Hati. Vio el miedo crudo en los ojos de Hati, escuchó los murmullos desesperados de su hermano. Y en ese momento, el mundo se inclinó para Alaric, no con el triunfo que había imaginado, sino con una punzada repugnante de comprensión. Había intentado destruir a Derek para hacerle pagar, pero verlo herido, ver la posibilidad de perderlo, desató una ola de terror puro y agonizante de la que no se había creído capaz. Su odio, nacido de los celos y el dolor, se estrelló contra una verdad innegable y aterradora. Había amado a Derek, no con la adoración ingenua y distante de antes, sino con un anhelo profundo y desesperado que había sido enterrado bajo capas de inseguridad y resentimiento. La idea de que Derek muriera por su mano fue una aniquilación fría y final de su propio corazón. Mientras los guardias lo arrastraban, sus ojos permanecieron fijos en la forma sangrante de Derek. Un sollozo mudo y ahogado se desgarró de su garganta. El sentimiento de perdición era extremo, confirmando de la manera más brutal posible la profundidad de lo que realmente sentía. Hati, ajeno al tormento interno de Alaric, estaba completamente concentrado en Derek. Ladró órdenes a los guardias, enviando a uno por el corredor más rápido para buscar a la curandera del clan, a otro por vendas limpias y hierbas. Sus manos, manchadas con la sangre de Derek, se movían con una eficiencia sorprendente, presionando la herida, tratando de detener el flujo. Su habitual compostura había desaparecido, reemplazada por una urgencia frenética. El dolor en sus ojos era palpable, un espejo de la agonía física de Derek. Lograron subir a Derek a una camilla improvisada y lo llevaron a una tienda limpia utilizada tradicionalmente para guerreros heridos. La curandera, una sabia anciana omega del clan halcón, llegó rápidamente, su rostro sombrío mientras evaluaba la herida. Hati se quedó al lado de Derek, observando con intensidad de halcón, ignorando las miradas cansadas de los guardias lobos lunares que ahora llenaban la tensa entrada. Los días siguientes fueron un borrón de dolor, fiebre y actividad en voz baja. Derek entraba y salía de la conciencia. La curandera trabajó diligentemente, limpiando la herida, cosiéndola con hilo fino, aplicando cataplasmas de hierbas. Hati se mantuvo como una presencia constante. No se alejó del lado de Derek por mucho tiempo, trayéndole agua, ayudando a la curandera, su rostro tenso por la preocupación, la animosidad, la traición, todo parecía retroceder ante esta crisis inmediata y potencialmente mortal. Habló poco, pero su presencia era un ancla silenciosa y poderosa en el delirio febril de Derek. Alaric, encarcelado en una tienda segura bajo la guardia de los lobos lunares, era un desastre. Rechazó la comida, hablando solo en susurros ahogados o en silencio atormentado. Recorría el pequeño espacio, perseguido por la imagen del cuerpo sangrante de Derek y el rostro de Hati. Cuando escuchó noticias del precario estado de Derek, se puso frenético, suplicando a sus guardias, rogando verlo, saber si estaba vivo. Sus guardias, endurecidos por años de conflicto y sospechosos del Omega que había atacado a su alfa, se mantuvieron impasibles. Sin embargo, de alguna manera Alaric logró permanecer cerca, aunque indirectamente. Quizás fue Hati quien, al ver la desesperación genuina de su hermano y reconocer la profundidad de su shock, dispuso que Alaric fuera retenido en una tienda más cerca de la de Derek.
O tal vez fue la fuerza pura de la voluntad desesperada de Alaric, sus constantes súplicas desgastando la resolución de los guardias. Cualquiera que fuera la razón, finalmente se le permitió a Alaric quedarse en una tienda a la vista de la de Derek, aunque todavía bajo estricta vigilancia y prohibido de entrar. Desde allí, Alaric observó. Vio a los lobos lunares ir y venir, el rostro preocupado de la curandera, la vigilia constante y cansada de Hattie. Escuchó las voces apagadas, esforzándose por discernir cualquier noticia. Cada vez que un guardia entraba o salía de la tienda de Derek, el corazón de Alaric se paralizaba de miedo. Comía solo cuando el propio Hattie le traía comida, la presencia de su hermano una confusa mezcla de consuelo y silenciosa acusación. Lenta, agónicamente, Derek comenzó a recuperarse. La fiebre cesó. El dolor permaneció, una constante presencia palpitante en su abdomen. Pero el peligro inmediato pasó. Se volvió más lúcido, capaz de tomar pequeños sorbos de caldo, de hablar unas pocas palabras débiles. Una tarde, cuando Hattie estaba brevemente afuera, Derek pidió ver a Alaric. El guardia dudó, pero la mirada de Derek, aunque todavía débil, tenía la autoridad del alfa. El guardia cedió, llevando a Alaric a la tienda. Alaric se veía incluso peor de lo que Derek recordaba de esa noche. Su rostro estaba pálido y demacrado. Sus ojos ensombrecidos, llenos de un dolor crudo y vulnerable que reflejaba el dolor físico en el estómago de Derek. Se quedó de pie torpemente junto a la entrada, incapaz de mirar a Derek directamente. «Alaric», dijo Derek, su voz aún débil. Alaric se encogió al escuchar su nombre. Finalmente levantó la vista, sus ojos se inundaron de lágrimas. Derek, susurró, el nombre un puente frágil entre ellos. «Acércate», dijo Derek suavemente. Se movió ligeramente, haciendo una mueca de dolor. Alaric dudó, luego se acercó lentamente a la camilla, deteniéndose a unos metros. Se jugueteó con las manos, incapaz de quedarse quieto. «¿Por qué?», preguntó Derek, su voz suave. No estaba preguntando por el cuchillo. Estaba preguntando por el dolor detrás de ello. Alaric contuvo un sollozo. «¿Tú nos escuchaste?», susurró, las palabras saliendo en un torrente de dolor y culpa. «Mi familia, mi hogar. Y tú lo miraste a él». Hizo un gesto vago hacia donde Hattie generalmente se sentaba. «Miraste a Hattie. Lo viste a él. Nunca me viste a mí. No de esa manera». Su voz se quebró por completo. «Yo pensé que si te ibas, todo dejaría de doler». Derek lo miró. El dolor en su propio cuerpo momentáneamente olvidado. Vio no a un atacante vengativo, sino a un joven profundamente herido consumido por un dolor que él, Derek, había infligido directamente tanto política como personalmente. Vio el amor no correspondido que apenas había registrado, el peso aplastante de sentirse invisible, el acto desesperado nacido de esa desesperación. «Oh, Alaric», suspiró Derek. El sonido lleno de un profundo agotamiento y una tristeza inesperada. «Yo sí te vi, Alaric. Vi tu amabilidad, tu corazón gentil. Vi los regalos que dejaste, la comida que ofreciste». Hizo una pausa, recuperando fuerzas. «Pero yo estaba ciego, consumido por mi propio dolor, mi propia misión». Se encontró con los ojos llorosos de Alaric. «Y yo era una mentira, Alaric. Todo lo que te mostré fue una mentira cuidadosamente construida. Merecías algo mejor. Merecías a alguien que pudiera verte de verdad, sin las sombras del pasado». Las lágrimas corrían por el rostro de Alaric. «Yo pensé que ibas a morir», susurró, el horror de esa realización aún crudo. «Cuando te vi caer, sentí que el mundo se acababa. Yo no quería que murieras». «Lo sé», dijo Derek suavemente. «Lo sentí». Extendió una mano lentamente, ofreciéndosela a Alaric. «Te perdono, Alaric. Entiendo tu dolor más de lo que sabes. Viví con un dolor que me consumió durante 15 años. Me llevó a hacer cosas terribles. Cosas que te han herido a Hattie, han herido a tu familia». Se encontró con la mirada de Alaric, la honestidad cruda del momento colgando entre ellos. «Espero que algún día puedas perdonarme».
Alaric miró su mano extendida, luego el rostro de Derek. El hombre que había destruido su vida le estaba ofreciendo perdón, reconociendo su dolor y pidiendo su propio perdón a cambio. Era demasiado. Extendió una mano temblorosa y tomó la de Derek, su agarre frágil pero firme. No habló, pero el silencioso apretón de sus manos fue un reconocimiento, una frágil tregua en una guerra que había devastado ambos corazones. El camino hacia la curación para ambos sería largo y arduo. Pero en ese momento, se había dado un solo paso tentativo. Más tarde esa noche, después de que Alaric fuera escoltado de regreso a su tienda, Hattie vino a sentarse con Derek. La curandera acababa de revisar su herida y se había ido. La tienda estaba en silencio, iluminada solo por una sola lámpara. Hattie parecía exhausto, sus ojos todavía ensombrecidos por la preocupación, pero el miedo inmediato había retrocedido, reemplazado por una intensidad familiar y cautelosa. Se sentó en silencio por un largo momento, observando a Derek. Derek lo miró a su vez, el aire entre ellos denso con palabras no dichas y el fantasma de los últimos días. No debería haber hecho eso, dijo Hattie finalmente, su voz baja. No solo estaba hablando de la puñalada. Estaba hablando del dolor de Alaric, su desesperación. Estaba sufriendo, respondió Derek, su voz más fuerte ahora. Vio su mundo destruido y se sintió invisible. No dio detalles sobre el dolor específico de Alaric con respecto a su conexión. Esa era la historia de Alaric para contar o no. Pero Hattie entendió lo suficiente. Hattie suspiró, un sonido pesado. Todos estamos sufriendo. Miró a Derek, su mirada profunda e inquisitiva. Cuando te vi caer, pensé, se interrumpió, incapaz de articular el miedo que lo había agarrado. Lo sé, dijo Derek de nuevo, haciéndose eco de sus palabras a Alaric. Lo sentí. Se encontró con la mirada de Hattie, la honestidad cruda de los últimos días despojando las capas de pretensión. La animosidad seguía allí, la traición una herida abierta. Pero debajo, algo más persistía. Algo que había quedado al descubierto frente a la muerte. No tiene sentido, dijo Hattie, su voz áspera. Debería odiarte. Cada fibra de mi ser grita que te odie. Destruiste a mi familia, mi hogar. Tú, me mentiste sobre todo. Desvió la mirada, su mandíbula tensa, pero verte así, me aterrorizó. Derek no habló, permitiendo que las palabras colgaran en el aire, conocía el sentimiento, la contradicción imposible de sentirse atraído por el enemigo, de destruir algo precioso en nombre de la venganza. Hattie volvió a mirarlo, sus ojos llenos de una dolorosa confusión. La noche junto al río, dijo en voz baja. Las palabras una pregunta vacilante. Eso no fue del todo una mentira, ¿verdad? Derek sostuvo su mirada directamente. No, dijo, su voz apenas un susurro. Eso no fue una mentira. Un largo y cargado silencio siguió. El aire crepitaba con emociones no dichas, dolor, arrepentimiento, traición, y esa persistente y peligrosa chispa de conexión. La mirada de Hattie cayó a los labios de Derek, luego de vuelta a sus ojos. El guardia fuera de la tienda parecía a 1.000.000 de kilómetros de distancia. No sé cómo perdonarte, dijo Hattie, su voz tensa por la lucha. No sé si puedo perdonarte. No espero que lo hagas, respondió Derek honestamente. Ahora no. Tal vez nunca. Pero mientras hablaba, extendió una mano, haciendo una mueca levemente al hacerlo. Era una rama de olivo, una apuesta desesperada. Hattie observó su mano, luego miró su rostro, un destello de incertidumbre en sus ojos. La mirada de Derek sostenía una pregunta silenciosa, una súplica no dicha. Estaba herido, vulnerable, despojado de sus defensas. En ese momento, no era el alfa vengativo, el astuto infiltrado. Era solo Derek, el hombre que había sido visto, verdaderamente visto por este enemigo, y que lo había visto a él a cambio. Reese lentamente extendió la mano y la tomó. Su toque fue cálido, vacilante, sus dedos entrelazados. La conexión, enterrada y rota, volvió a encenderse, frágil pero innegable. Derek, ignorando la protesta de su herida, se incorporó ligeramente, inclinándose hacia Hattie. Hattie lo encontró a mitad de camino. Sus labios se encontraron, un toque tentativo,
incierto que rápidamente se profundizó. Fue un beso de dolor, de arrepentimiento, de anhelo y de una atracción peligrosa e irresistible que había sobrevivido a la traición y al derramamiento de sangre. No era perdón, todavía no. Era una expresión desesperada y cruda de una conexión que desafiaba la lógica y la historia. En la tranquila intimidad de la tienda, en medio del persistente olor a hierbas y sangre, hicieron el amor. No fue un tierno acto de romance, sino una liberación cruda y primaria de tensión, dolor y una desesperada necesidad de cercanía en un mundo que se había roto. Fue un acto de desafío contra el odio que los había consumido, una frágil afirmación de una posibilidad diferente. Después, yacieron enredados, el silencio diferente ahora, cargado con la enormidad de lo que acababa de suceder. No borró el pasado. No curó mágicamente las heridas, físicas o emocionales, pero fue un momento de vulnerabilidad compartida. Una verdad expuesta en la oscuridad. El futuro de Alaric, dijo Hattie más tarde, su voz tranquila. ¿Qué harás con él? Se queda aquí, seguro, suspiró Derek, con la cabeza apoyada en el hombro de Hattie. Encarcelado, sí, por ahora, pero seguro. Hizo una pausa. Necesita curación, Hattie, de un tipo diferente. ¿Y mi padre? Continuó Derek. Sigue siendo prisionero, afirmó, volviendo al pragmatismo, aunque suavizado por la reciente intimidad, su destino y el destino de los halcones restantes, es incierto. No los echaremos. Este es su hogar, pero las viejas costumbres, se han ido. Hattie guardó silencio por un largo momento, acariciando el cabello de Derek. Tomará tiempo, dijo, curar esto, construir algo nuevo. Mucho tiempo, asintió Derek. ¿Y será difícil? Sintió la mano de Hattie apretarse alrededor de la suya. Pero tal vez, murmuró Hattie la palabra de frágil posibilidad. Tal vez no sea imposible. Afuera, los lobos lunares montaban guardia. Los halcones dormían inquietos en su sector. La frágil paz se había hecho añicos, reemplazada por una realidad cruda y desordenada. Pero dentro de la tienda silenciosa, dos hombres, enemigos por nacimiento y circunstancia, unidos por la traición y una conexión peligrosa e innegable, se abrazaban en la oscuridad. El camino a seguir para los dos clanes y para ellos estaría lleno de desafíos, marcado por las cicatrices del pasado. Pero por primera vez desde la noche del ataque, un atisbo de algo más que odio y venganza existía en el corazón del campamento conquistado. El trabajo lento y arduo de construir confianza, de forjar un nuevo futuro a partir de las cenizas del pasado, apenas estaba comenzando, un paso difícil, una respiración incierta a la vez.